¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Internos, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur, Parlasur. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y diputado por Cojedes. Diputado por el Estado Cojedes también. Vamos a estar hablando de Cojedes más adelante, pero quería consultarle en primera instancia, diputado, por el tema del allanamiento a dos colegas suyos de la Asamblea Nacional, el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Juan Requesens y de Julio Borges. Desde su punto de vista, ¿hay un accionar? ¿Cómo se evalúa el accionar de la Asamblea Nacional Constituyente en este caso? Bueno, varias cosas. Vamos a segmentar esto para que tengamos claro. Lo primero, rechazo a la violencia, venga de donde venga. La violencia, así venga del gobierno, porque el gobierno ha sido el más violento en todo este negocio, y la violencia tiene que ser rechazada por todos. Esto no puede ser un país que esté envuelto en la violencia para todo y que quien piense distinto sea un enemigo, quien piense distinto sea un criminal. Lo importante es que rechazo la violencia para quien sea, como sea, de cualquier manera. Ahora, mi pregunta, para poderte responder, tengo que hacerme una pregunta y hacerle unas preguntas a los televidentes, a los que son abogados o a los que estudian Derecho. ¿La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está vigente? ¿Está vigente o no? Porque la Asamblea Nacional Constituyente, a quien verdaderamente todos tenemos reservas sobre su legalidad, sobre su origen, sobre todo lo que representa la Asamblea Nacional Constituyente, porque son 545 personas que piensan de una sola manera, 545 personas que piensan de una sola forma, piensan por todos los venezolanos y se sienten que están por encima, inclusive de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se votó en el año 1999, aquel 15 de diciembre, sobre un palo de agua. Los que estábamos de acuerdo y los que no estábamos de acuerdo. Esta Constitución que está vigente señala en su artículo 200 que para poder allanarle la inmunidad a alguno de los parlamentarios, tiene un trámite que hacerse, que es que la propia Asamblea Nacional lo califica y lo evalúa la condición del parlamentario. ¿Qué ocurre? Cuando le allanan la inmunidad, cosa que rechazo, además que es injusta, es ilegal, es inhumana, no estoy de acuerdo, no me parece que no había ni siquiera motivos para esto, pero sin entrar en ese detalle, vamos a lo jurídico. Ahora, le allanan la inmunidad a dos parlamentarios, quiere decir que le reconoces la condición de parlamentario. Entonces, ¿cuándo está vigente la Constitución? ¿A qué hora? ¿Para qué cosas sí y para qué cosas no? Porque es que hay una cosa que 545 personas están por encima de la Constitución. ¿Cuál es la seguridad jurídica? ¿Cómo que 545 personas pueden estar por encima de un texto que señala determinadas condiciones para la reforma de las leyes, lo cual ocurrió con la ley de ilícitos cambiarios? ¿Cómo es posible que 545 personas están por encima de la voluntad de un texto que se elaboró en el año 1999, en el cual yo estuve en contra, por cierto, pero es lo que hay, es mi Constitución de mi país y no puede estar 545 personas por encima de eso. Luego, ¿hay una nueva Constitución? No la hay. ¿Cuál está vigente? ¿Está vigente para qué? ¿Cuándo está vigente? ¿A qué hora deja de estar vigente? ¿Qué artículos le gusta a la constituyente o no para que estén vigentes? ¿Cómo ocurre? Entonces, eso que ocurrió es inconstitucional, es ilegal, es injusto y es violatorio. Por eso la Asamblea Nacional se ha ocupado en el día de ayer de conocer de este caso y el pronunciamiento que hizo la Asamblea Nacional ayer jueves, hizo este pronunciamiento en el cual se rechaza la forma abusiva que como se hizo este allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que no se puede llamar allanamiento, porque el texto constitucional te lo señala muy bien en el artículo 200, que es la Asamblea Nacional y no otro órgano legal o ilegal. Diputado, el tema de los venezolanos que están en el extranjero, que están migrando, que están saliendo del país. Hay un par de noticias importantes que se han generado en las últimas 72 horas. El tema primero del fallo de un tribunal de Roraima para cerrar la frontera, cosa que después fue desestimado por un tribunal federal. Y luego el tema de Ecuador, que declara la emergencia por el ingreso de 4.200 venezolanos diarios a su territorio. Cuando se amplían las políticas de migración, cuando se hacen un poco más
limitantes en torno al ingreso de venezolanos. ¿Hacia dónde va realmente la política de migración del continente hacia los venezolanos? Bueno, Venezuela se ha convertido en un problema. La migración venezolana se ha convertido en un problema para la región. Ecuador es el país que ahora volteamos a ver y que ha prendido sus alertas. El gobierno ecuatoriano ha decretado la emergencia porque van 4.500 venezolanos en promedio en lo que va de año y eso ha prendido las alarmas. ¿Por qué? Porque las ciudades se preparan con un presupuesto para determinado número de medicinas, determinado número de alimentos, determinado número de vehículos, para la vialidad, para atender los servicios, para una cantidad de luz, una cantidad de agua. Y resulta que los venezolanos se están yendo cada día más del país por tierra y no se llevan casi nada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque prefieren irse en busca de nuevas oportunidades que quedarse. Pero eso se le agrava aún más a su problema, porque es que a cada sitio que van no consiguen que lo atiendan de manera consular. No hay forma de sacar la cédula de identidad, el pasaporte, la fe de vida, el acta de función en ninguno de los consulados porque no atienden. Si usted sabe todo el sacrificio que eso significa hacerlo en Venezuela, imagínese eso. Cada vez se están yendo el tema de apostillar. Pero los que están en sintonía a esta hora de la mañana saben el calvario que significa tratar de apostillar un documento. Bueno, ya el venezolano en desesperación, con títulos universitarios, con títulos de bachiller, con cualquier tipo de certificado académico, se está yendo sin apostillarlo, porque es que resulta ser que el tema del apostillado se ha convertido en un viacrucis peor que el de Semana Santa hace 2018 años. Diputado, Cojedes, ¿cómo está el estado Cojedes? Deprimido, un estado que el gobierno se jacta de llamarlo potencia, un estado que está totalmente... El tema de la salud de Cojedes es el tema más grave. Se calculaba, yo le decía temprano a un amigo vinculado al mundo de la farmacia, que Cojedes es el segundo estado con mayor déficit de suministro de medicamentos después del Delta Macuro. O sea, no hay forma que conseguir una medicina. Los enfermos renales. Hay un señor de nombre Tato, que es una cosa que se ocupa todos los días de ver cómo lleva adelante esto. ¿Por qué? Porque sencillamente el tema de los enfermos renales, en vez de ser atendidos, son reprimidos. Hay que tener mucha fuerza para que los organismos policiales golpeen a un enfermo renal que apenas puede caminar. Eso es un tema muy grave, el tema del suministro de electricidad. Cada día es mayor los apagones, cada día son mayor el daño que se le causa a los electrodomésticos, a los ciudadanos. Cojedes está en un total abandono por un gobierno nacional, regional y municipal. Cojedes tiene los 7 alcaldes que son del gobierno. Tiene desde que el presidente Chávez vivía y era presidente, todos los gobernadores han sido del chavismo. No ha habido forma, no han tenido excusa, han sido mayoría en todo y tienen el estado que hoy tiene. Cojedes está en la tristeza del dolor porque no es un abandono. Resulta ser que lo que tiene son vallas. Si en el estado Cojedes, después que usted llega al peaje de Taguanes, todo ese dinero que usted ve y los que están en sintonía hasta ahora, esas vallas que dice Cojedes potencia, se le invirtiera en medicinas, no tendría usted el problema de tener esas farmacias desabastecidas y que cada uno de los venezolanos que vive en Cojedes tenga derecho a tener sus vacunas y los enfermos renales, con quien me hago muy solidario y digo con Tato, porque Tato es una persona que todos los días está pendiente de esto porque es un enfermo que lo siente y lo padece, que el gobierno entienda que los enfermos renales de Venezuela y los de Cojedes particularmente necesitan de esa atención. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Un gusto haber estado aquí. Nos acompañó José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes, presidente de la Comisión de Asuntos Internos, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur, Parlasur. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos.